Buenos días, jóvenes. Quien les habla es el ingeniero Luis García, egresado de la Casa de Estudio UNEFA en los años 2014 y egresado también como técnico medio del Fe y Alegría, Jacopé de Carvalho, ubicado en la Acacia. Hoy en día me encuentro en Lima, Perú, por motivo de trabajo, y le voy a explicar brevemente sobre los elementos de control que existen en un sistema eléctrico. Vamos a tomar algunos, ya que son muchos los elementos que se encuentran en sistemas eléctricos, siempre y cuando se adecue a las necesidades de cada sistema. Acá vamos a explicar desde cero de la cometida eléctrica. Tenemos que tener en cuenta que la cometida eléctrica vienen dadas en un tablero eléctrico por canaletas. Las canaletas van ubicadas de forma de que alimenten al breaker o térmico electromagnético en de mando o de fuerza, de potencia o de fuerza, y también una releta para el sistema de control y mando. De esta manera vamos a detallar algunos elementos como lo que son relés. Los relés vienen dados, son una especie de interruptores termomagnéticos, los cuales dan un paso o cortan una línea de alimentación o de señal para poder impulsar ya sea un contactor o para darle la entrada al sistema de fuerza o potencia. Estos relés vienen dados para voltaje de 12 voltios, 24 voltios, 220 voltios. Son diferentes, hay de diferentes tamaños y diferentes modelos. También actualmente se encuentran aún más avanzados. También le hablaremos de lo que son los contactores. Los contactores vienen a ser una especie de reemplazo de los relés, ya que los relés hacen prácticamente la misma función, con la diferencia de que los contactores tienen la capacidad de darle el impulso, no, de dar el paso o de interrumpir el paso de la potencia, ya sea de la alimentación hacia la carga que tengamos en un determinado circuito. Aquí tenemos diferentes contactores. Los contactores tienen su característica, siempre a un costado, con las descripciones. Dicen o determinan lo que son el voltaje en el cual se usa, qué amperaje soporta, y entre ellos otras características. Hay contactores de diferentes tamaños y también depende del uso al cual se vayan a hacer en diferentes circuitos. Por ejemplo, acá hay un contactor que trabaja con 24 voltios. Esto generalmente son
Son contactores que comandan o mandan un sistema de fuerza que viene dado en función a una tarjeta electrónica o en función a un transformador que trabaja con 24 voltios, y sus bobinas, que son las bobinas de alimentación de enclave al contactor, son 24 voltios. Así como tenemos estos dos que trabajan con 220 voltios. También hay contactores de 110 voltios. Todo depende del país en el cual se emplee y para qué se utilice también. Por ejemplo, acá en Perú se trabaja con 220. En Venezuela se trabaja con 110 y con 220. Son alimentaciones diferentes. Acá le voy a armar brevemente un circuito de control tomando en cuenta este esquema. Pero acá vamos a reemplazar estos pulsadores que son de padre y arranque por este switch termomagnético que tenemos aquí, este breaker, solo por el momento en el cual le estamos dando explicación, ya que para realizar eso es un poco más engorroso. Acá tenemos también lo que es un disyuntor rotativo. El breaker va a hacer la función de este interruptor rotativo, que tiene dos estados, positivo, arranque y PADE, en el cual vamos a realizar el circuito. Este circuito lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a alimentar lo que es un detalle muy importante que se me había pasado por alto. Un circuito de control viene dado con una protección termomagnética, que es el breaker, pero también viene dado por un relé térmico, que también tiene su característica de costado en función a qué ampereje puede trabajar dependiendo de la carga, pero también tiene un selector en el cual nos indica qué amperaje podemos trabajar en función a un rango. Ejemplo, trabaja de 9 a 13 amperes. Esto depende de la carga que tengamos en el sistema. Vamos a proceder a realizar lo que es el sistema de control. Aquí vamos a continuar con lo que es el sistema de control, tomando en cuenta este esquema y obviando lo que ya le mencioné de los pulsadores. Vamos a tomar en cuenta que este breaker que tenemos acá es un disyuntor rotativo. Vamos a simular ese caso. Acá los elementos que vamos a utilizar para este sistema de control es un breaker de control para el sistema de control, por supuesto, la releta que alimenta el sistema de control. Vamos a utilizar este contactor, utilizar el relé térmico, el breaker que vamos a simular de que es un disyuntor, la releta donde se encuentra la carga, que en este caso va a ser este bombillo que encontramos acá. Vamos a proceder a hacer lo que es la alimentación o lo que es el circuito de control como tal. Vamos a comenzar con lo que es la línea número 1. La línea número 1 viene desde
la salida L1 de lo que es el térmico o breaker. Tenemos que tener en cuenta hacer un buen ajuste, un buen torque, ya que si queda el cable un poco suelto puede recalentar. También es muy importante trabajar este tipo o de realizar este tipo de acciones con nuestra energía sin energía, con nuestro breaker en la posición de apagado. Acá seguimos el circuito de L1 a la entrada 95, normalmente cerrado, de el relé térmico. Acá vamos a conectar, y de la salida 96 del relé térmico vamos a lo que va a ser el interruptor, que en este caso no va a ser un disyuntor rotativo, sino que vamos a colocar el relé, el térmico o breaker. Acá procedemos desde la salida del relé térmico. Tengo que tener en cuenta que el relé térmico es un protector para la carga que estamos que tenemos, ya sea motor, ya sea un equipo, una maquinaria X. Acá alimentamos lo que seguimos del 96, del contacto 96 a el interruptor, en la salida del interruptor, que debería de ser todo esto, a la alimentación de la bobina del contactor. Tenemos que tener en cuenta que ASU1 y ASU2 son la bobina de alimentación del contactor. En este caso vamos a proceder a continuar con lo que es la salida del interruptor, a lo que es la entrada de alimentación del contactor. Estas son sus bobinas, las cuales permiten que el contactor genere una tracción y mantenga sus contactos cerrados. Muy importante también en el momento de hacer este tipo de trabajo, en la realidad no se cumple, pero es muy importante tener un código de colores con lo que son los cables, ya que eso nos va a facilitar en un momento dado encontrar una falla o hacerle seguimiento a un cable. Luego de esto vamos a proceder, ya estamos acá, ASU2, la bobina ASU2 del contactor viene alimentado por L2, que en este caso de L2 vamos a tomar lo que es la alimentación para ASU2. Aquí con un buen torque, la alimentación ASU2 acá, que es lo que nos permite que el contactor se encuentre energizado y mande la potencia. Ahora vamos a irnos para el sistema de fuerza. Tenemos que alimentar lo que es L1 y L2, que son las cargas. Es la carga que tenemos acá con lo que es el bombillo.
siempre tomando en cuenta lo que son los códigos de colores. Como les mencioné, en la realidad muy poco se cumple, pero es muy importante tener en cuenta esto. Vamos a finalizar con lo que es la alimentación. Ya esto sería lo último para poder terminar con nuestro sistema de control. Ya acá terminamos y le vamos a hacer las pruebas. Energizamos acá el circuito de control, luego energizamos el circuito de fuerza y le damos al interruptor y aquí está funcionando nuestro sistema. Esto lo que hace es que el interruptor manda la señal y cierra el circuito con la bobina del contactor y así el circuito empieza a funcionar. Esta es nuestra carga que está trabajando con lo que es la entrada de fuerza. Bueno, este es todo con respecto a los elementos de control que se pueden encontrar en un sistema eléctrico. Como le dije anteriormente, hay muchos más, pero por ahora estos son los más básicos y los más esenciales, los fundamentales. Gracias por la invitación.